No es casualidad que usted esté sintonizándonos a través de Radio Bendición, Bendición Radio, la radio que bendice a las naciones, la radio que bendice al mundo entero. Reciba un cordial saludo, una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Requisito número 1, amados, usted que se viene conectando, usted que se viene sumando a la transmisión de esta mañana de Bendición Radio. Número 1 es: disponga su corazón para lo que Dios va a hablar en esta mañana. Número 1, disponer su corazón. Desconéctese de lo terrenal y conéctate con lo celestial a través de la palabra y a través del Espíritu Santo de Dios. Dios va a hacer cosas tremendas y poderosas en esta mañana y en esta hora, porque nosotros caminamos por fe, vivimos por fe y exaltamos el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Hijo del Altísimo, del Espíritu Santo de Dios, creyéndole que Él una vez más se va a glorificar en esta mañana. Una mañana pasada por agua, pero una mañana donde los cielos se abren hoy a tu favor. Hoy los cielos se tienen que abrir a favor de su pueblo. Hoy tiene que acontecer algo en el nombre de Jesús. Tiene que pasar algo, diga conmigo, hoy tiene que pasar algo, hoy tiene que acontecer algo. Y como decía la pastora Isabel, hoy es una fecha especial. El mundo allá en lo secular celebran una fecha, 31 de octubre, el día de Halloween. Pero déjame decirte algo, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los nacidos de nuevo, celebramos el día de la reforma de las 95 tesis de Martín Lutero, hace 503 años de ese acontecimiento importante. Gracias a ese acontecimiento, nosotros tenemos el manual de vida que tenemos hoy en día todos y cada uno de nosotros. Dele gloria a Dios por su palabra, porque cada vez que abrimos la palabra, yo quiero insistir en esto, cada vez que vamos a la palabra, cada vez que vamos al libro sagrado, en el libro de San Juan capítulo 5 verso 39, Jesús le dice a sus discípulos: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que es bueno, y en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que van a dar testimonio acerca de mí. Solo a través de la escritura es que nosotros vamos a tener una relación especial con el corazón del Padre. San Juan capítulo 17:5 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es una mañana poderosa para que estudiemos de Jesús, para que conozcamos a Jesús, para que tengamos un encuentro con ese Jesús que no solamente tenemos testimonio de las escrituras, sino de muchos hombres también que han sido transformados a través de la palabra de Dios. No he conocido, pastores y amados que me acompañan en esta mañana, no he conocido un libro más poderoso que la Biblia. Ese libro que transforma vidas y sigue transformando vidas hasta el día de hoy, que sigue haciendo cosas grandes en el pueblo del Señor. Y yo quiero que usted disponga su corazón, porque el tema que traemos en esta mañana para la gloria y la honra del Señor se llama el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo, el renacer, un nuevo resurgir. Cuando el cristiano, cuando la persona tiene un encuentro con Cristo, cuando la persona tiene un encuentro, una revelación directamente del Padre a través de ese Jesús exaltado, de ese Jesús glorificado. Yo quiero que usted vaya conmigo a la palabra, al libro de San Juan capítulo 3. Libro de San Juan capítulo 3, según los evangelios, Jesús y Nicodemo. También puedes enviar tu reporte de sintonía, al igual si tienes peticiones de oración, si quieres que estemos apoyándote en oración por alguna área, alguna situación que estés pasando. Para nosotros es un honor, es un privilegio poder acompañarte en esa petición que tú tengas en esta mañana. Reporta sintonía, no sé de dónde nos escuches, de qué lugar de Costa Rica, de Centroamérica, de Nicaragua, más allá de las fronteras. Tenemos la bendición de contar con las redes sociales. Y estamos haciendo el uso que debería tener siempre. Las redes sociales, la tecnología no es buena ni mala, depende del uso que nosotros le demos. Y hoy estamos usando las redes sociales para conocer a ese Jesús exaltado y a ese Jesús glorificado. Dice lo siguiente: amados del Señor, santos del Señor, apartados para el Señor, renacidos, el nuevo nacimiento. Dice lo siguiente: Jesús y Nicodemo. Preste mucha atención en esta mañana.
Había un hombre, diga conmigo, a un hombre. Hoy le vengo hablando a un hombre en esta mañana. Le vengo hablando a una mujer con un corazón dispuesto. Hoy le vengo hablando a alguien que quiera ocupar ese lugar de Nicodemo y tener ese encuentro con la gracia del Padre por pura misericordia. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Diga conmigo, Nicodemo. Una vez más, se llamaba Nicodemo. Este era un principal de entre los judíos. En otras palabras, era un hombre reconocido. Era un hombre de popular. Era un hombre de fama, era un hombre de estatus, era un hombre de posición. Pero ese hombre necesitaba y deseaba tener ese encuentro con ese Jesús. Este hombre estaba interesado por encontrarse cara a cara con ese Jesús. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decir, bueno, ya he escuchado mucho de Jesús, me han contado mucho de Jesús, he escuchado testimonios y milagros de Jesús, pero habrá alguien en esta mañana que pueda y quiera decir, yo quiero tener un encuentro con ese Jesús? El libro de Job, capítulo 42, verso 5, no lo lea, no lo busque, yo lo leo para usted. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Una cosa es que escuchemos de Jesús con todo respeto, y otra cosa es que tengamos esa revelación con Jesús, ese encuentro, esa cercanía con su palabra. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hoy yo vengo motivándote en esta mañana a que tú des el paso, el desafío de que tú pases de escuchar a Jesús a empezar a caminar con Jesús. Todos de los que estamos acá en la cabina de radio y todos los que están al otro lado, necesitamos tener un encuentro con ese Jesús. Porque una vida que tiene un encuentro con ese Jesús restaurador, con ese Jesús que desafía, con ese Jesús que reta, es imposible, digas conmigo, es imposible que esa vida siga siendo igual. Porque algo tiene que acontecer en el corazón de la gente, algo tiene que acontecer en el corazón del pueblo, cuando viene y se encuentra con ese Jesús cara a cara, tiene un encuentro con la gloria del Padre. Escuche bien. Este vino a Jesús, libro de San Juan, capítulo 3, verso 2. Le vengo hablando a un hombre, le vengo hablando a una mujer, le vengo hablando a un corazón sediento, a un corazón cansado, a alguien que quizás sus esperanzas se hayan acabado, a alguien que quizás su fe se haya acabado. Hoy yo le vengo hablando a alguien que decida caminar con Jesús. Déjame decirte algo, no todo está perdido. Mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida hay esperanza. Si quizás tú estás escuchando este mensaje a través de la radio Bendición, es porque Jesús a través del tiempo ha estado inquietando tu corazón, ha estado desafiándote en fe, ha estado llamándote, y tú sientes esas mariposas en el estómago cuando el Padre te llama, cuando la misericordia de Dios te quiere abrazar, cuando la misericordia de Dios quiere tener un encuentro contigo, porque sabemos que es la gracia redentora del Padre Celestial que nos está haciendo una invitación. Este vino a Jesús de noche. La pregunta que nos hacemos acá en esta hora es: ¿por qué de noche? ¿Por qué no de día? Bueno, probablemente porque era un hombre reconocido, era un sacerdote, era alguien reconocido, ahí era un hombre de rango, era un hombre de posición, y quizás él se decía en su corazón, no lo dice la Escritura, pero pensemos más allá. ¿Qué dirán? ¿Qué dirán si me ven con ese Jesús? ¿Qué va a decir la gente? Hoy yo vengo motivándote a que tú hagas a un lado todo lo que te impide tener una relación con el Maestro. En cierta ocasión, cuando Zaqueo escuchó hablar de Jesús, dice que corrió y subió a un árbol, porque él era pequeño de estatura y a causa de la multitud no podía ver al Maestro. Él corrió y se subió a un árbol sicomoro. Y dice que cuando Jesús iba pasando por aquel lugar, se detuvo donde estaba Zaqueo. Hoy la mano de Dios se está deteniendo a tu favor. Hoy tiene que acontecer algo a favor tuyo. Hoy la mirada de Dios está volviéndose a nosotros por pura gracia, misericordia, y está preguntando por tu nombre. Dice que Jesús se detuvo y le dijo: Zaqueo, desciende, porque me es necesario hoy entrar y posar en tu casa. Y dice que aquel hombre descendió como gozoso, porque Jesús le estaba llamando. Hoy le estoy hablando a alguien con un corazón gozoso, porque Jesús siente que lo está llamando en su corazón.
si oyen mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, sino que atiende el llamado y la voz del Señor. No entristezcáis, no endurezcáis vuestro corazón, sino que hoy Dios va a cambiar todo corazón de piedra, todo corazón duro, para que nosotros nos volvamos a Él. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Viene a botar paradigmas, viene a botar murallas, viene a botar fortalezas. Y hoy, en el nombre de Jesús, hoy es necesario que alguien vuelva a los brazos de Papá Dios. Quizás le estoy hablando a un ministro en esta mañana que quizás servía en los altares, ministraba, predicaba la palabra, quizás servía en la limpieza del local de la iglesia, pero por alguna razón se enfrió, se apartó, se resintió. Si tú sientes que esta palabra es para ti, cierra tus ojos y levanta tus manos al cielo y di gloria, aleluya, porque el Señor me está llamando. El Señor me está inquietando a volver a los brazos de papá. Independientemente cuál fuese el cargo, si servías o no servías, hoy el Señor está lanzando una invitación al corazón del pueblo. Y dice que Zaqueo, volviendo un poco a lo de Zaqueo, no podía ver a Jesús a causa de la multitud. La pregunta que yo les hago en esta mañana, no me la contesten, autoexaminémonos, es: ¿qué te impide ver a Jesús? ¿Acaso es la gente? ¿Acaso es la multitud? ¿Acaso fue algún pastor que te defraudó, te decepcionó, que te desilusionó? ¿Qué te impide ver a Jesús? Hoy es una bonita mañana para hacer a un lado todo lo que nos impide ver a Jesús. Y dice que este hombre vino a Jesús de noche porque algo le llamó la atención a Nicodemo de Jesús. Libro de San Juan capítulo 3 verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Muchas veces, con el debido respeto que todos nos merecemos, muchas veces no nos alcanza con saber que Jesús hace milagros, con saber que Jesús cambia vidas, con saber que Jesús restaura, con saber que Jesús levanta. Muchas veces no nos alcanza con solo eso, el saber y el saber y el saber. Hoy yo te quiero motivar en esta mañana de que pasemos al escuchar, al oír, a tener una relación personal con la gloria del Padre. Bendita sea la misericordia de Dios. Algo está aconteciendo en esta mañana. Habrá alguien que se siente desafiado por esta palabra, que dice: Dios me está inquietando, Dios me está llamando, Dios quiere algo conmigo. No es tu final, este no es tu fin. Dios tiene cosas tremendas y poderosas contigo. Lo que tú estás viviendo hoy no es tu noche, no es tu final. Dios quiere levantarte y quiere llevarte a un mejor sendero y a un mejor rumbo, y quiere darte y saciarte de larga vida en el nombre de Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: de cierto te digo. Preste mucha atención a lo que le voy a decir en esta mañana, porque el verso clave de esta enseñanza se encuentra en el libro de San Juan capítulo 3 verso 3. Dice: respondiendo, Jesús le dijo que el que no naciere de nuevo, una vez más, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede ser un hombre viejo y nacer de nuevo? ¿Cómo puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Respondiendo, Jesús le dijo, escuche esta conversación: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hoy es una bonita mañana, hoy es un excelente tiempo para que tú determines en tu corazón, tomes la decisión de nacer de nuevo. Yo quiero saludar a Jeffrey, bendiciones, mi amigo ahí que estás conectado, recibe un cordial saludo.
Qué bendición de parte del Padre. Hoy yo quiero motivarte a que tú tengas un encuentro con la gloria redentora y restauradora del Padre de las luces, el Padre de la gloria. Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo, Nicodemo, si tú no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Hoy venimos declarando una palabra, confiando en su gracia, de que a través de la Escritura y a través del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a tener ese encuentro con la gracia del Padre, con la misericordia de Dios sobre nuestra vida. Y dice lo siguiente: ¿qué es nacer de nuevo? Preste mucha atención. Escuche bien. ¿Qué es nacer de nuevo? ¿Qué significa nacer de nuevo? Un nacido de nuevo significa literalmente nacido de arriba. Otra vez, un nacido de nuevo significa nacido de arriba, nacido del Padre. Nicodemo tenía una verdadera necesidad de tener un encuentro con ese Cristo de la gloria. Quizás él conocía la ley, quizás servía en el templo, quizás asistía a actividades religiosas, pero el Padre, Jesús le dice: es necesario que tú nazcas de nuevo. Porque muchas veces el hecho, ojo acá, preste mucha atención a lo que yo le voy a decir en esta mañana. El hecho de que asistamos a una iglesia, que nos congreguemos, que sirvamos, el hecho de que hayamos nacido en un hogar cristiano, eso no garantiza una salvación. Es parte de la salvación, es parte del caminar con Jesús. Pero lo que realmente garantiza un lugar en el cielo, en la patria celestial, es tener ese encuentro con la gloria del Padre de las luces. A alguien le estoy hablando yo en esta mañana. No es porque seamos hijos de pastores, no es porque seamos el pastor o seamos el ministro de alabanza, no, es porque caminemos con Jesús. Primera de Juan capítulo 2 verso 6 dice: el que dice que permanece en él, otra vez, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hoy yo le vengo hablando de la santidad, y cuando yo le hablo de santidad, yo le vengo hablando en un contexto de ser apartado, porque muchas veces nosotros tenemos una definición o un pensamiento de la palabra santo inalcanzable, pero no, la palabra santidad, la palabra santo significa aquel que ha sido apartado con un propósito. Usted ha sido apartado para la gloria del Padre. Usted es un santo, usted es un escogido, usted es una escogida de Dios. La gloria y la misericordia de Dios está visitando tu vida y está visitando tu casa en esta mañana. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Era un fariseo prominente y miembro del Sanedrín, el consejo gobernante de los judíos. Escuche bien, era un hombre importante, era un hombre de posición. Era un hombre con un estatus, una posición política. Quizás era un hombre adinerado. Hoy yo le vengo hablando a todo tipo de persona que quiera abrir su corazón para recibir este mensaje de parte de Dios. Número 1, reconocer. Diga conmigo, reconocer que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios, que necesitamos un cambio de dirección en nuestra vida, que necesitamos un encuentro con el Mesías como lo tuvo Zaqueo, porque dice que él descendió de aquel árbol y dice que se posaron en su casa y había una gran fiesta. Y todos se decían afuera: ¿quién es este que come y bebe con los pecadores? Y Jesús se puso en pie y dijo: hoy la salvación ha llegado a este lugar. Y Nicodemo se puso en pie y dijo: si en algo he defraudado, si en algo he robado al pueblo, hoy yo lo devuelvo cuadriplicado, 4 veces se lo devolveré. Y dice que todos estaban gozosos, porque aquel Nicodemo, desde aquel momento, desde aquel Zaqueo, desde aquel momento, desde aquel día, jamás su vida volvería a ser igual. Yo no sé de a dónde te rescató el Señor, dónde te encontrabas tú cuando la gracia te rescató, cuando la misericordia y el favor de Dios vino sobre tu vida. Yo no sé dónde te encontrabas, dónde estabas, pero ¿sabes por qué estás ahí escuchando, sintonizando Bendición Radio? Porque Dios ha sido fiel contigo.
y con tu casa. Y me llama poderosamente la atención algo. Las decisiones que nosotros tomemos hoy, diga conmigo, las decisiones que nosotros tomemos hoy van a servir para beneficiar o para perjudicar a los nuestros. Dice la palabra de Dios que ahí cuando Zaqueo se puso en pie, dijo Jesús: hoy la salvación ha llegado a este lugar. Hoy le estoy hablando a un padre de familia, o le estoy hablando a una madre, a una jefa de hogar que necesita enrumbar su barca, que necesita llevar sus hijos por buen sendero. Déjame decirte algo en esta mañana: instruye al niño otra vez, instruye, corrige al niño en su camino. Y aun cuando fuese viejo no se apartará, y si se apartare volverá, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy le estoy hablando a un hombre, hoy le estoy hablando a alguien que diga: yo quiero volver a los brazos de papá, yo quiero volver a servir al Señor, yo quiero volver a tener tiempos con la misericordia de Dios, yo quiero volver a tener intimidad con el Padre, como en los primeros años, como en los primeros tiempos. Quiero volver a los brazos de papá. Nicodemo estaba interesado en conocer, en entablar conversación con ese Jesús, como lo tuvo la mujer samaritana en cierta ocasión también. Ellos empezaron a intercambiar. Imaginemos ese escenario, imaginemos esta escena. Y Jesús le decía, Nicodemo le respondía, Jesús le volvía a decir. Era el momento cautivante, el momento especial de Nicodemo para su vida. Hoy tú estás escuchando el mensaje que viene de parte del cielo para tu vida. El libro de Isaías capítulo 55 dice lo siguiente, preste mucha atención: así será mi palabra que sale de mi boca. No la palabra del pastor Carlos Conejo, no la palabra del líder, no la palabra del siervo, no, es la palabra de Dios que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperado en aquello por el cual fue enviada. Porque la palabra de Dios tiene que causar un algo en tu vida y en mi vida. La palabra de Dios dice que exhorta, reprende, redarguye, pero también edifica. La palabra de Dios dice que viene y desafía nuestras entrañas. Dice que viene y golpea el corazón y golpea el orgullo del ser humano. Pero es ahí donde realmente nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión con la gloria y con el Espíritu Santo de Dios. Y Nicodemo le decía: ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Cómo puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Respondiendo Jesús le dijo: te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Libro de San Juan capítulo 3 verso 6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que le diga esto: es necesario nacer de nuevo. Otra vez, es necesario. Diga conmigo: es necesario. Es primordial. Es una necesidad. Es un requisito nacer de nuevo. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Y escuche bien lo que yo le voy a decir en esta mañana. San Juan capítulo 3 verso 6 de la traducción del lenguaje actual, para darme a entender mejor, dice lo siguiente: todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios nacen del Espíritu. Otra vez, ¿habrá alguien que pueda decir gloria a Dios por esa palabra? Bendita la misericordia de Dios. Todos nacen de padres humanos. Me cautiva, me envuelve, me atrapa, me enamora esta versión. Pero los hijos de Dios solo nacen a través del Espíritu Santo. Vamos a hablar del nuevo nacimiento. Estamos hablándole del nuevo nacimiento. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Por qué es un requisito nacer de nuevo? Bueno, porque ya todos conocemos que el ser humano, por su naturaleza, por lo general, traemos una naturaleza pecaminosa desde que nacemos, desde que abrimos nuestros ojitos y ponemos un pie en esta tierra. La naturaleza del hombre es una naturaleza caída. ¿Dónde se ve eso? Dice que el primer Adán pecó, el primer Adán falló.
El primer Adán le abrió las puertas al pecado y el pecado entró a este mundo. Pero llegaba el segundo Adán, que entraba la misericordia, entraba el perdón, la restauración y la salvación para el hombre. Y yo quiero ponerles un ejemplo. El ser humano desde que nace, por lo general es un ser pecador. Ya trae ese ADN de una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, que necesitamos en el camino tener ese encuentro con la gracia y con el Señor Jesucristo si realmente queremos entrar a la morada celestial. Déjame decirte algo, la naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el hombre que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación a hacer lo malo. Preste mucha atención acá. ¿Quién le enseña a un niño de 2 años a mentir? ¿Quién? ¿Quién le enseña? Aunque nazca en un hogar cristiano, aunque sus padres sean pastores, aunque sus padres sean evangelistas, sean servidores, ¿quién le enseña a un niño pequeño, a una niña, a mentir o a hacer lo malo, a decir mentiras? Nadie le enseña, porque ya trae ese ADN, ya trae ese chip incorporado en su naturaleza pecaminosa caída. Pero yo quiero mencionarte algo importantísimo en esta mañana, que va a desafiar nuestro corazón y que nos va a llevar a un mayor nivel de espiritualidad y a un encuentro con el Señor Jesús. Preste mucha atención. Libro de los Efesios, capítulo 4. Yo lo leo para usted. Dice lo siguiente: la nueva vida en Cristo. ¿Cómo dice? La nueva vida en Cristo. Porque las cosas que Dios hace son cosas nuevas. Porque cuando Dios viene a la vida del ser humano, Dios restaura, Dios cambia, y es imposible que esa vida vuelva a ser la misma. Nunca jamás volverá a ser la misma. Es imposible que todo aquel que haya tenido un encuentro con el Padre, con Jesucristo, su vida siga siendo igual. Y dice lo siguiente, libro de Efesios capítulo 4, verso 22, dice, leo para usted. A alguien le estoy hablando en esta mañana. Habrá alguien que necesite escuchar esta palabra. Habrá alguien que diga, esta palabra es para mí. El Señor me está hablando, el Señor me está desafiando. ¿Qué es esto que estoy sintiendo? Estoy sintiendo algo en mi corazón, y es el fuego de Dios que arde en tu mente y en tu vida. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, diga conmigo, pasada, ya pasó. Dice, despojados del viejo hombre. Como dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Y me llama poderosamente la atención acá como el apóstol Pablo nos motiva, nos insta, nos da una iluminación y nos dice, despojémonos del viejo hombre. O sea que Dios no te va a despojar de esa naturaleza. Tú tienes que tomar la decisión de despojarte. ¿Qué es despojarse? ¿Qué es despojarse? Es tirar, es quitar de mi vida aquello que ya no quiero. Es quitar con violencia aquello. Despojémonos del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos. ¿Y cuáles son esos deseos engañosos? ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa? ¿Cuál es esa naturaleza caída? Bueno, yo quiero mencionarte algo en esta mañana poderoso en el nombre del Señor. El libro de Gálatas capítulo 5, verso 16 al 26. No lo busque, yo lo leo para usted. Dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que ustedes quieren. Eso de que usted hace lo que usted quiere es mentira. O usted hace la voluntad del espíritu, o usted hace la voluntad de la carne. Pero nadie hace lo que le da la gana. Así hablando en buen término tico, nadie hace lo que quiere. Usted hace o lo que la voluntad de la carne le dicta, o lo que el Espíritu Santo le dicta. Por eso dice el libro de Gálatas 5:16 que hay una guerra, hay una oposición, que entre ellos se pelean entre sí para que usted no haga lo que usted quiere. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, decía:
Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso es lo que yo hago. El apóstol Pablo tenía una batalla, una guerra espiritual dentro de sí. Habían dos hombres en nuestro interior, que había una lucha, una guerra. ¿A quién alimentamos diario? ¿A quién dejamos salir nosotros diario? ¿A quién alimentamos más? Libro de Gálatas capítulo 5 verso 16 al 26. Continúo leyendo para usted. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y estos se oponen. Estos hay una guerra, dice, para que ustedes no hagan lo que quieren. Dice, pero si ustedes están en el espíritu, no estáis bajo la ley. Y dice lo siguiente, preste mucha atención. Yo le voy a enumerar una serie de obras de la carne que usted va a ir tachando, va a ir arrancando de su vida, va a ir haciéndole una X. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son, preste mucha atención: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, herejías, orgías, borracheras y cosas semejantes a estas, de las cuales os he dicho que el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Dice, más manifiestos son los frutos del Espíritu. Y dice lo siguiente: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, gozo, templanza y mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero usted y yo tenemos que tomar hoy la decisión, nadie la va a tomar por usted, de tomar la decisión en su corazón de arrancar, despojarse de esa naturaleza caída y pecaminosa. Nadie lo va a hacer por usted. Incluso Dios no te lo va a quitar, Dios te va a ayudar, pero tú tienes que tomar la decisión de despojarse del viejo hombre, de arrancar de nuestra vida todo lo que nos está impidiendo el mover de Dios. Por eso dice el libro de los Efesios, volviendo a Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos de la carne que acabamos de mencionar: adulterio, fornicación. Y no venimos marcándote, no venimos a señalarte, no venimos a culparte, todo lo contrario, estamos acá para ayudarte a tener un encuentro genuino con la gracia del Señor Dios Todopoderoso. ¿Y qué es un arrepentimiento? Porque hay muchas veces confundimos un remordimiento con un arrepentimiento. Yo le voy a explicar cuál es la diferencia. Un remordimiento es: me duele lo que hice, sé que le fallé a Dios, sé que me equivoqué, sé que hice mal, pero sigo haciendo lo mismo. No hay un cambio de conducta. Pero un verdadero arrepentimiento dice que nos lleva a nosotros a cambiar de dirección, porque el camino que llevamos no es bueno. El libro de los Proverbios capítulo 12 verso 14, a alguien estoy hablando en esta mañana. 14:12 dice: porque hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Yo hoy vengo hablándote de un nuevo camino. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de San Juan capítulo 14 verso 6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo aquel que viene a mí, nadie va al Padre si no es a través de mí. Y porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, se llama Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 verso 22. Solo hay un mediador, solo hay un intercesor, solo hay un camino, solo hay un método, solo hay un medio de que nosotros lleguemos a la patria celestial, y se llama Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, que vino y pisó esta tierra y fue 100% Dios y fue 100% hombre. La deidad de Dios en Jesús caminó y nos mostró, nos modeló que sí se puede. A través de una vida de oración, a través de una relación con el Padre, el mismo Jesús se aislaba, se apartaba a lugares desiertos y buscaba el consejo de Dios. Lucas 5:16 dice que Él se apartaba, se aislaba
y buscaba el consejo del Padre. Y en cierta ocasión Él le dice: las cosas que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino las que el Padre me dice que yo haga. Eso es lo que yo haga. Si Jesús buscaba y se aislaba por tener tiempos con el Padre, con mucho más razón nosotros, amados santos del Señor. A alguien estoy hablando yo en esta mañana para ir finalizando, para ir aterrizando en el mensaje. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 8 verso 1 dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación otra vez, ninguna condenación otra vez, ningún señalamiento, ningún castigo una vez más. Ahora ninguna condenación hay para los que están, no para los que estuvieron o para los que van, es para los que están, para los que permanecen en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo de Dios. Porque dice que cuando hay un nacido de nuevo, dice que esa persona comienza a dar frutos dignos de arrepentimiento, como nos manda la palabra de Dios en esta hora. Y dice: y vestidos, libro de Efesios capítulo 4 verso 23, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Por lo cual, desechando toda la mentira, porque el padre de la mentira se llama Satanás. Desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y me impacta poderosamente la atención, para ir aterrizando en el mensaje. Dice que Nicodemo no entendía lo que Jesús le decía. ¿Cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Cómo puedo? ¿Cómo lo logro, Jesús? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde se compra? No se compra en ningún lado. Ya fue pagado en la cruz del Calvario. La salvación está ahí para tu vida, para ti, para tu casa. No se consigue solo con el simple hecho de arrodillándote, reconociendo que necesitas de ese restaurador en tu vida. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, me encanta, me fascina, me apasiona este versículo, me enamora, me cautiva. Dice Gálatas 2:20, dice lo siguiente, leo para usted: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas ahora vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Reconocemos y sabemos quién era Pablo antes de. Dice que era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, perseguía a los cristianos a muerte, los encarcelaba, los azotaba. Estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, él fue testigo ocular, estuvo ahí en carne propia. Y dice que se dirigía a Damasco a perseguir la iglesia, a latigarlos, a cautivarlos, a encerrarlos. Pero dice que en el camino una voz desde los cielos se abrió y una luz le resplandeció y le dijo: ¿qué tienes conmigo, Saulo de Tarso? ¿Qué tienes? Dura cosa te he dar goces contra el aguijón. Y Pablo cae de rodillas y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Levántate y ve y se te dirá lo que tú tienes que hacer. Y Pablo decía: algo ha acontecido en mi vida. Algo especial ha acontecido en mi vida. Y la vida de ese hombre nunca más volvió a ser la misma. Hoy la vida de este su servidor, que por gracia y misericordia de Dios está sentado al frente de ustedes, por muchos años anduvo en drogas, en asaltos, en cuantas maquinaciones, aberraciones, inmundicias, se lo digo de corazón, pero la gracia de Dios un día me alcanzó, me topé con ese Señor restaurador. Me topé con ese Cristo restaurador. Tuve un encuentro cara a cara con el Señor. Y al igual que Pablo cayó de rodillas, su servidor también cayó de rodillas. Y te dije: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que estoy sintiendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Lo que le hablo es verdad. Tuve un encuentro con la gracia del Padre hace 10 años. Y yo entregué mi vida un 16 de febrero del año 2018 al Señor. Pero mi vida seguía siendo un desorden. 2 años después fue cuando tuve un encuentro con la gracia del Señor. Y hoy por hoy estoy acá sentado frente a ustedes por pura gracia, por pura misericordia. Me equivoco, a veces me canso, a veces lloro, a veces sufro, pero aquí estoy. El Señor no me ha soltado, el Señor me ha sostenido y ha
hasta el día de hoy yo puedo decir Ebenezer, porque hasta el día de hoy Dios ha sido fiel conmigo y con mi casa. Y el apóstol Pablo, para finalizar y entrar en un tiempo de oración, para entrar en la oración de fe, porque yo sé que habrá alguien que esté necesitando reconciliarse con el Señor. Cierro con este versículo, con este verso, poderosa palabra de parte de Dios. Dice lo siguiente: Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, otra vez, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí que todas, diga conmigo, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué dice la versión original de este verso? Porque se oye como que si todo pasara en un momento instantáneo. ¿Qué dice? De modo que si alguno tiene un encuentro con el Padre, las cosas viejas van pasando. Me habla de un proceso que no es de la noche a la mañana. Las cosas viejas van pasando y todas van siendo hechas nuevas en el camino. Filipenses capítulo 1 verso 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a orar. Si tú por algún momento quizás has estado apartado del Señor, has estado aislado del Padre, sientes que ya no puedes más, sientes que ya no tienes fuerzas, quizás te sientes indigno, que le has fallado al Señor una y otra vez, no te preocupes, todos le hemos fallado al Señor en diferentes formas. El hecho está en levantarse y no volver a hacer lo mismo, tratar de caminar lo mejor posible con la gracia del Padre. Pero mientras militemos en este mundo, mientras caminemos en esta tierra, va a venir la duda, va a venir el cansancio, va a venir la falta de fuerza. Le pasó a Elías, le pasó a Pedro, le pasó a los discípulos, le pasó a todos, le pasaron. O sea que nosotros no somos la excepción. Lo que yo quiero venirte a hablar en esta mañana es que nos motivemos y volvamos, y que no caminemos solos. No pelees en tus fuerzas, pelea con la gracia y la misericordia de Dios, que Él va como poderoso gigante. Si tú quieres reconciliarte con el Señor, o necesitas hoy en esta mañana aceptar al Señor Jesús como Señor y Salvador de tu vida, es simple, solo tienes que hacer algo. Repite conmigo esta oración de corazón. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que te he fallado, reconozco que he pecado, reconozco que no soy digno de ser llamado tu hijo, reconozco que soy inmerecedor, reconozco, Señor Dios, que he tratado de caminar en mis propias fuerzas, que he tratado de pelear con mis propios métodos. Hoy, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento y decido volver a ti. No borres mi nombre del libro de la vida. Desde hoy en adelante yo acepto a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador personal y absoluto de mi vida. Con Él me basta, con Él estoy lleno, con Él estoy seguro. Quiero tener ese encuentro con ese Jesús que cambia vidas. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte felicidades, porque tú has pasado de criatura a ser un hijo de Dios. Bendiciones. Si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde te den sana doctrina, sana palabra. Aliméntate con la palabra de Dios. Camina por fe y recuerda que lo que el Señor ha comenzado en tu vida, Él será fiel para completarlo y para terminarlo. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Bueno, después de haber escuchado la tremenda palabra de nuestro hermano Carlos Conejo, vamos a escuchar una bella alabanza del grupo Palabras en Acción. Jehová es mi guerrero. Ya venimos con ustedes nuevamente, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía.